Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Espero que estén muy bien. Iniciamos una sesión más de todas las que hemos tenido acerca de la parte educativa. Y acuérdate que estos videos están completamente dirigidos para aquellos que están en su proceso de enseñanza en cuestión de la parte docente, ¿verdad? Referente a la parte docente. O bien si te interesa conocer un poco más acerca de lo que viene siendo la educación y algunos de los procesos que podemos estar viendo al momento de estar frente a grupo. Recuerda que si tienes algún tema que te gustaría que tratemos en especial o si quieres que profundicemos en algún tema determinado, me puedes mandar un correo a gladysmalacara@insuco.edu.mx. Estamos para apoyarte y estamos para resolver, perdón, cualquier duda que tú tengas, ¿ok? En esta nueva sesión vamos a estar hablando acerca de qué son los procesos cognitivos. A lo mejor has escuchado, a lo mejor no, pero me gustaría que veas todo este video para que puedas comprender un poco más acerca de este tema. Y bueno, vamos a empezar con la definición de lo que viene siendo el proceso cognitivo, ¿ok? Aquí nos viene hablando un poquito acerca de este concepto, de esta palabra cognitivo como tal, y nos dice es aquel que nos permite procesar la información que nos llega a través de los sentidos, ¿ok? ¿Cuáles son los sentidos, verdad? Esa es una forma de decodificar esos datos para que signifiquen algo para nosotros. En los procesos cognitivos toman protagonismo determinadas zonas del cerebro, destacando el lóbulo frontal, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza parietal. Ahora bien, fíjate nada más, es relevante señalar que no todos los procesos tienen la misma complejidad. Lo cierto es que algunos procesos los compartimos con los animales, mientras que otros son exclusivos de nuestra especie. Esto es relevante porque es ahí donde se marca la diferencia, ¿sí? Y cuando lo ponemos en práctica, todos tenemos un proceso completamente diferente, ¿verdad? Definitivamente así es. Todos tenemos un proceso de enseñanza, ¿verdad? Como lo hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, ¿te acuerdas cuando estuvimos platicando acerca de que todos aprendemos de diferente manera y que algunos somos completamente auditivos y otros somos completamente visuales y de ahí deriva la parte del proceso cognitivo, ¿verdad? ¿Cómo voy desarrollando todo mi proceso de enseñanza? ¿Cómo voy aprendiendo cuando eres un bebé, ¿verdad? Cuando tenemos un bebé, cuando tienes un bebé a tu lado y tú te empiezas a dar cuenta de cómo empieza su evolución, ¿verdad? Y que empezamos con lo básico, ¿verdad? Y él empieza a decir bye o adiós, ¿verdad? Y mueve su manita porque relaciona, ¿verdad? La palabra adiós, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es un proceso que se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante estar relacionando, ¿verdad? Objetos con palabras para que pueda ser más fácil el aprendizaje en niños, en bebés, en aquellos que apenas están empezando su proceso de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos dice, fíjate, por eso lo dice aquí, lo cierto es que algunos procesos los compartimos con los animales, mientras que otros son exclusivos de nuestra especie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a aprender de la misma manera. Esto es relevante porque es ahí donde se marca la diferencia, ¿verdad? De entre nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y aquellos animalitos que también su proceso es completamente diferente. Entonces, por eso lo enmarqué aquí este concepto. Quería hacer un énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque al final todos aprendemos de diferente manera en seres humanos, ¿ok? Los procesos cognitivos se pueden discriminar en función de la complejidad, de su complejidad que tenga. O dicho de otra manera, los hay más primarios, perdón, y otros que requieren de una intervención previa. Definitivamente, en consecuencia, se realiza una clasificación entre procesos de cognición básicos y superiores, ¿ok? Completamente diferentes. Y fíjate por qué. Muy importante esta parte. ¿Por qué son tan importantes esta parte? Fíjate. El proceso cognitivo básico es condición, sino para el posterior procesamiento de información. Fíjate, el proceso cognitivo básico es condición para el posterior procesamiento de información. Dicho de otra manera, sin este proceso es imposible
que en el futuro se desarrollen procesos superiores. Estos procesos son la sensación, percepción, atención y la memoria. ¿Ok? La sensación es el proceso más básico que existe porque básicamente supone registrar información a través de los sentidos, ¿sí? Esto es a través de la vista, del olfato, del gusto, ¿sí? Del tacto, del oído, ¿sí? Si algún sentido está impedido o falla, la sensación que tendremos será distinta. Además, algunas personas pueden tener más desarrollado un sentido experimentando otras sensaciones, ¿verdad? La percepción es fundamental porque sirve para dar forma a las sensaciones que llegan por medio de los sentidos, o sea, ¿qué percibo yo a través del sentido que tengo? ¿Estamos de acuerdo? Esto significa que sin sensación definitivamente no habrá una percepción y es normal porque supone un estado mayor de evolución. ¿Estamos? Entonces es muy importante en el proceso cognitivo, en el básico, la sensación que siento mediante la vista, mediante el olfato, mediante el gusto, el tacto y el oído, ¿ok? Para poder percibir, ¿sí? Yo veo, yo huelo, ¿ok? Yo escucho, yo puedo tocar, por eso cuando son pequeñitos, ¿verdad? Empezamos para que ellos toquen y puedan percibir las texturas y sientan, ¿sí? Y aunado a eso, ponemos la palabra. ¿Ok? Como por ejemplo, decir brócoli, tomamos el objeto, el niño siente la textura, tiene una sensación y decimos brócoli para que puedan interpretarlo. Ya están sintiendo, ya están viendo, ¿sí? Ya están tocando y pueden percibir. ¿Estamos de acuerdo? Hay ocasiones en las que la sensación y la percepción, se tratan en conjunto. La realidad, sin embargo, es que una misma sensación puede dar lugar a percepciones distintas según el contexto. Lo recomendable es tratarlos por separado y tener en cuenta que no siempre coinciden. ¿Eh? La atención supone centrarse en determinados sentidos, dejando de lado otros. En definitiva, también se podría hablar de concentración. Esta cuestión, que es común a todas las especies, resulta fundamental para la supervivencia. ¿Ok? Un ejemplo es de la lectura o el estudio, donde se obliga a potenciar la vista sobre otros sentidos. La atención es imprescindible para conseguir las metas que nos propongamos. Hay que señalar que centrarse en un sentido, ¿sí? No implica eliminar los demás, significa simplemente que los otros quedarán a su nivel básico y se concentrarán las energías en una cuestión concreta. Sí hay que decir, sin embargo, que el nivel de atención cuando se hace más de una tarea simultánea, claro que va a bajar, ¿verdad? Pero aún así debemos de estar concentrados, ¿verdad? Para poder también saber lo que pasa a nuestro alrededor, ¿ok? Cuando estamos en nuestra vida adulta y cuando comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y sobre todo como docentes, debemos de estar, aquellos que están en la parte básica, ¿verdad? Kinder, primaria, secundaria, y obviamente que en los niveles distintos, ¿verdad? Nivel medio superior y superior también, obviamente. Y en tu vida cotidiana. Pero cuando estamos trabajando, fíjate, te lo voy a dar de esta manera. A veces a nuestro alrededor, ¿verdad? Podemos percibir diferentes situaciones en las que probablemente nos podamos salir de nuestra concentración, pero debemos de estar, ¿verdad? Completamente enfocados en lo que estamos haciendo. Sin embargo, no debemos de perder lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando estás trabajando para la parte de la educación básica o con pequeñitos, ¿verdad? Debemos de estar alertas, ¿ok? Muy alertas para saber qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Es muy importante, sí, maestros, que estemos completamente alertas para poder estar previniendo cualquier situación que se pueda llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Un proceso cognitivo superior, fíjate, es aquel, ¿te acuerdas que te dije básico y superior? Es aquel que se ha desarrollado a partir de los básicos. Supone un grado más elaborado y son los que nos distinguen como especie de los demás. ¿Sí? En este apartado se incluye el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. ¿Eh?
El pensamiento supone un grado de evolución superior porque implica relacionar varios conceptos que tenemos almacenados. Para entenderlo mejor, ¿sí? El pensamiento engloba las ideas formadas por la mente. El procesamiento nos permite juzgar, analizar y realizar deducciones en base a esa información. Además, nos permite crear nuevos conceptos, que es lo más importante de todo esto. La estructura del neocórtex, a través de sus múltiples sinapsis, es lo que permite que esto se haga realidad. ¿Sí? El lenguaje es la representación del pensamiento mediante gestos, palabras y escritos. La realidad es que las formas más elaboradas del lenguaje, como los idiomas o la escritura, son resultados de nuestra evolución, ¿sí? El lenguaje se adquiere mediante aprendizaje, generalmente por imitación. Ahora bien, es posible crear nuevos símbolos o convenciones mediante los neolingüismos, ¿verdad? Entonces, si nosotros neologismos, perdón. Si nosotros, ¿cómo te lo digo? Nosotros empezamos a relacionar, ¿sí? Y esa es la parte importante como seres humanos, que nos podemos comunicar, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, ¿verdad? Cuando empezó la era de la evolución, ¿verdad? Cómo transmitíamos un mensaje, ¿sí? Cómo podíamos, ¿verdad? Comunicarnos, cómo podía existir la parte de la comunicación y no simplemente era como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Se buscaba la parte de con señas, ¿sí? Hacer señas, gestos, ¿ok? Sí, ¿por qué? Porque comunicarte, pues no nada más nos podemos comunicar al hablar, ¿sí? Nos podemos comunicar con la vista, nos podemos comunicar con las manos. Hay muchísimas maneras de podernos comunicar, pero definitivamente el habla es como te lo diré, la evolución más importante que tenemos como ser humano, ¿sí? Entonces, la comunicación, el lenguaje, ¿verdad? Como lo menciona aquí, por eso más elaboradas del lenguaje, como los idiomas o la escritura, son resultado de nuestra evolución, definitivamente, ¿ok? Es una evolución impresionante. El lenguaje se adquiere mediante el aprendizaje, generalmente por imitar, ¿ok? Cuando ves a un bebé y el bebé, tú empiezas a perro, ¿verdad? Y le enseñas a un perro y ellos cómo comienzan, ¿verdad? A empezar a pronunciar el final, ro, ¿verdad? Si tú le dices perro, ro, mamá, mamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una evolución y es el proceso cognitivo, es la evolución que se va teniendo como ser humano y es como nosotros empezamos, ¿verdad? A tener esa parte de la evolución. Es tan importante, ¿sí? Es tan importante la parte del lenguaje en nosotros como seres humanos que a veces eh, distorsionamos muchos de los mensajes a pesar de que tenemos la parte del habla, ¿verdad? Pero bueno, como lo menciona aquí, son el resultado de nuestra evolución definitivamente. Ahora bien, es posible crear nuevos símbolos o convenciones mediante los neologismos, definitivamente. Ahí va. La inteligencia es el grado supremo de desarrollo cognitivo, es aquella habilidad que te permite aprovechar al máximo tus demás cualidades, ¿sí? Y aumentar su rendimiento tradicionalmente. Se había dado importancia a una sola variedad de inteligencia, ¿sí? La lógica matemática, hoy el análisis de la inteligencia es multidisciplinar, ¿sí? El desarrollo del concepto de inteligencias múltiples por parte de Howard Gardner ha permitido que se favorezca el cultivo de nuevas habilidades, ¿sí? La inteligencia, ¿sí? Que yo sé, como se los he mencionado en las sesiones anteriores, todos tenemos un aprendizaje completamente diferente, todos aprendemos de diferente manera, ¿sí? Pero también está de uno, ¿qué tanto quiero aprender? ¿Sí? Busco las herramientas necesarias y me concentro en ver de qué es la forma, o cuál, más bien dicho, perdónenme, cuál es la forma en la que yo sé que puedo aprender mejor para poder aprovechar más y poder aumentar, ¿verdad? Mis conocimientos. Procesos cognitivos claves para el éxito profesional. El uso de los procesos cognitivos de forma combinada permite tener éxito en el ámbito profesional, aunque se hace uso de procesos básicos y superiores, claro.
La planificación es fundamental para conseguir metas a medio y largo plazo de la misma manera. Cualidades como la monitorización o la inhibición permiten poner el foco en lo que nos interesa en un determinado momento. Si hay algo enemigo del éxito profesional, es actuar impulsivamente, o como lo decimos, en caliente. En cambio, estos procesos pueden solucionar el problema y encausan la actividad cerebral correctamente. ¿Ok? Por eso le dice aquí, enemigo del éxito profesional. ¿Sí? Ay, maestra, entonces no puedo yo responder. Busca la manera de siempre tener un argumento, ¿verdad? Pero definitivamente debemos de prepararnos. Chavos, es importante la evolución, es importante innovar, ¿sí? Es importante estar en un constante aprendizaje. Recuerda que aunque se escuche muy trillada mi frase, todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días estamos en una constante innovación, ¿sí? En nuestro cerebro y no nada más como docente, ¿sí? Sino en la carrera en la que tú te estés desenvolviendo, contador, abogado, arquitecto, ingeniero, doctor, lo que tú estés estudiando, es importante estar actualizándonos como profesionales, muy importante, ¿ok? Recuerda que el mundo está así, en una constante evolución, que si como seres humanos no vamos al paso, ¿qué crees que va a pasar? Nos vamos quedando, ¿ok? Entonces, punto clave muy importantísimo. Por eso mismo, conocer y planificar, ¿sí? Abre las puertas al éxito, definitivamente. Y por supuesto, una vez que monitoricemos, comprobar si algo no funciona bien, los procesos cognitivos son fundamentales para entender por qué nuestra especie funciona como funciona. Por lo tanto, es interesante conocerlos, ya que construirán un elemento imprescindible para el estudio de la psicología. Y hasta ahí. ¿Cómo ves? Que el proceso cognitivo es elemental para nosotros cuando ya estamos en el plano profesional y como lo mencionó aquí en el texto, es aquel que te abre puertas, definitivamente, ¿sí? No debemos de dejar a un lado valores, educación, ¿verdad? Todo esto son puntos importantes y es algo aunado a que nos lleva a solo una cosa, ¿verdad? Profesionales, ¿sí? Tú estás en tu camino para ser un profesional, ¿sí? Y sé que tú tienes hambre en aprender, tienes hambre por ser un profesional, por innovar, por crecer, por actualizarte. Entonces, como consejo, no lo hagas a un lado, ¿sí? Como consejo, actualízate, métete a un curso, tienes la posibilidad, hazlo, investiga. Tenemos muchísimas herramientas hoy en día que nos pueden ayudar para poder incrementar nuestro aprendizaje. Nuestra enseñanza puede aún crecer más. Videos, hay muchísimos videos en los que nos pueden enriquecer aún más para poder aumentar nuestro aprendizaje, ¿sí? Cuando éramos pequeños, cuando estábamos estudiando, probablemente tú ahorita tengas un profesor de esa manera. Oye, dices, "Ah, ¿por qué el profesor me trae? Y me trae, ¿verdad? Y te exige, porque ese profesor o esa profesora ya se dio cuenta del potencial que tú tienes y lo que quiere es explotar, ¿sí? Así es, ¿sí? Todos poseemos cierto potencial, ¿estamos de acuerdo? Y debemos de sacar el mayor provecho que se puede, ¿sí? Tú ya estás estudiando algo y siéntete orgulloso de que ya estás estudiando algo, ¿sí? Necesitamos actualizarnos, ¿sí? Uno jamás termina de aprender, jamás vamos a saber todo lo de este mundo, jamás, ¿sí? Pero nos podemos actualizar, ¿sí? Cada día podemos aprender algo nuevo, definitivamente. Y bueno, pues este fue el proceso cognitivo, muy importante, y creo que desde pequeñitos empezamos con este proceso a desarrollarlo, y ahora de grandes nos damos cuenta que seguimos en el mismo proceso para poder seguir generando nuevos aprendizajes, generando nuevos conocimientos y poder aprender cada día más. Y bueno, pues esta fue una sesión más. Espero que tu día sea muy padre, ¿verdad? El resto que tengas del día. Ya sabes que si tienes algún tema que quieras tú que profundicemos un poquito más,
con todo gusto me puedes mandar un correo a gladysmalacar@insuco.edu.mx. Estamos a la orden. Que tengas un excelente día. Fue un gusto y un placer estar con ustedes.